Bien, en este momento se está integrando nuestro amigo Juan Andrés Alfate, así que pronto les doy la bienvenida a todos aquellos que se están integrando para hablar de este gran tema, así que desde ya también lo dejamos invitados a hacer sus preguntas, sus consultas. El tema del día de hoy tiene que ver con herramientas de apoyo emocional para nuestros hijos. Ahora sí, ¿qué tal querido amigo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿y tú? Muy bien, compadre, muy bien. En esta semana extendida, bastante curiosa por lo demás, siempre lo digo, ¿no? Pero cuando todos los días parecen ser domingo, que no es lo mismo que si todos los días fueran sábado, porque son un poquito más festivos. Los domingos son un poco más de ciertas características reposadas, expectantes, sabiendo que el mañana se vienen cosas laboriosas. Entonces, por eso estamos como en un domingo constante, que no es necesariamente demasiado simpático, pero aquí Así estamos al pie es. del cañón cumpliendo, usted bien sabe, de lunes a sábado a través de nuestras redes, en nuestros canales de Instituto Ser y Conciencia, brindamos apoyo, contención y no solo eso, sino que también profundas y, por qué no decirlo, entretenidas conversaciones y diálogos con nuestros expertos terapeutas. Hoy día, el dueño del instituto, el verdadero director, Claudio Acosta, maestrísimo. Bueno, hay que sí que aclarar de que somos un equipo en el cual estás tú, obviamente, y Andrea, más todo el equipo de docentes, de terapeutas, y en realidad, si uno falta, esto no se podría hacer. Somos todos, y bueno, eso es lo que hace importante a este instituto, ¿no? Que el conjunto es lo que hace el todo. Exacto. Hoy día, querido amigo, tenemos un tema bastante profundo del cual es una de tus tantas especialidades que ha sido titulado como la contención emocional para niños en tiempos de crisis. Generalmente uno cuando habla estas cosas la hace como en escenarios hipotéticos generalmente. ¿Qué pasaría en caso de que ¿cómo yo Mm, podría, en términos parentales, ayudar a mi hijo que se está formando, que tiene cierta edad y que podría verse enfrentado a una situación problemática que finalmente arrojara sus tentáculos sobre todos nosotros? Pues bien, esa situación, en gran parte, ha llegado. Entonces, parto preguntándote, querido amigo, ¿hay que ser un papá o hay que tener herramientas distintas a partir de las distintas edades que tenga un niño o un hijo en particular? Para decir, no es lo mismo alguien para 2 años, 5 o 7 años. Sí, efectivamente hay que tener distintas herramientas, distintas estrategias o distintos también entendimientos de acuerdo al ciclo vital. No es lo mismo un bebé o un niño de 3 años a un niño o una niña ya que entran en edad de la pubertad, por ejemplo, a un Ujú, adolescente o ya más cercano a un joven. Son mm, distintas las formas de relacionarse y principalmente también tiene que ver con entender un proceso natural y propio del ciclo vital, y lo vamos a poner de esta forma. Es como cuando un ser nace o cuando está en el vientre materno, está con la mamá totalmente fusionado. Son uno claro. solo en cuanto a la existencia, en cuanto a las sensaciones, a los sentimientos. Y naturalmente cuando nace empieza un proceso que se llama proceso de individuación, ¿no? Y el proceso de individuación es como que sale de esta burbuja y naturalmente empieza de a poquito un proceso de individuarse que se ve inmediatamente, por ejemplo, al nacer, al cortar el cordón umbilical, y ya con los años cuando, no sé, los primeros niños empiezan a decir, no, no quiero eso, cuando antes, no sé, la mamá le decía, mira, te voy a poner este chaleco, y aunque hacían 40 grados, el niño va y se lo ponía igual. ¿Por qué? Porque se lo decía la Lo mamá o sabemos. el papá. Pero llega un momento en que los niños empiezan a decir, no, no quiero eso, o no, quiero hacer esto. Ujú. Entonces, como en las distintas etapas uno va viendo como un proceso natural de individuarse, que quiere decir este proceso de poder reconocerse a uno mismo como un ser individual y único. Son todos esos mensajes que el niño o la niña le va diciendo a la mamá o al papá, mira, yo soy yo, tú eres tú tienes tu forma de pensar y yo tengo la mía. Y ese proceso que finalmente lleva a descubrir en el fondo realmente quiénes somos, Ujú.
este camino los padres sí tienen que acompañarlo y tienen que entenderlo. No es lo mismo que en edades mucho más tempranas, donde está todo mucho más fusionado y donde todas las ideas, toda la emocionalidad, todos los paradigmas son aceptados por el niño o la niña, las estrategias de relacionarse, las formas de vincularse. Después, cuando van creciendo, las van naturalmente cuestionando, pero no cuestionando en el mal sentido de la palabra, sino por búsquedas personales de entender quiénes son ellos, cuáles son sus propios intereses y cuáles son sus propias ideas. Perfecto. Entonces, lo que los padres deberían hacer, por ejemplo, en periodo de adolescencia, supongamos, es que esta burbuja, que es una burbuja donde los padres le dan protección, seguridad, cariño, afecto, etcétera, si queda muy rígida en el periodo de la adolescencia, el adolescente no le queda otra que dos alternativas: o Mm, romper con esto o quedarse adentro. Y quedarse adentro mm, implica no poder descubrirse a sí mismo, implica hijos o hijas mucho más ensimismadas, más sumisas, por ejemplo, o mm, más sin descubrir realmente quiénes son, ¿no? mm, Ante esta estructura rígida, la segunda alternativa es romper. Y ahí están, por ejemplo, cuando mm. chocan totalmente con las ideas que propone la familia, cuando ya no están de acuerdo, y ahí se provocan todo tipo de peleas, de conflictos, en donde la dinámica familiar hace todo lo posible por meter adentro a este integrante y a este Ok. integrante es todo lo posible por romper. Pero en el fondo es un proceso totalmente natural que tiene que ver con un proceso de individuarse, que es descubrir quién realmente soy, ¿no? Entonces, el ciclo vital es importante porque entendiendo todo este ciclo, las Ajá. estrategias de relacionarse o vincularse con los hijos van a ir variando. Mm, Hay algo que se mantiene a lo largo de toda la vida, que es el vínculo. El perfecto. vínculo, que se traduce como el amor o el afecto, es algo que es como una línea, es como un puente que en toda la edad, hasta cuando uno muere y pasa a otra etapa, el Ujú. vínculo, el afecto es lo que permanece. Lo que pasa es que cómo se expresa, cómo se relaciona, cómo nos vinculamos desde el vínculo es lo que debemos ir adaptando o modificándonos. Pero eso sería como Perfecto. la base. Lo que hay que trabajar es en el vínculo y en el apego. Ok, entonces déjame entender esto. Me ha quedado muy claro que toda crisis necesita, para poder trabajarse, al menos constituir como base o como punto de partida alguna plataforma sobre la cual conversar. De ahí los vínculos que podríamos representarlos metafóricamente como puentes. Si están todos los puentes destruidos, vamos a tener que empezar a armar otras formas de camino que empiecen a generar una conexión en donde entre el diálogo, la confianza y por lo tanto ponernos de acuerdo en volver a construir algún sistema de comunicación entre ambas partes. La pregunta es la siguiente. El tema que hoy día nos convoca tiene que ver cómo tratar con niños, con infantes en tiempos de crisis. Esta es la pregunta. No sé si hay más círculos o más anillos, pero es como la crisis de un niño en particular, algo le pasó a él. Segundo nivel, los papás tienen crisis y por lo tanto, parte del sustento, el niño ve que se cae, él estaba feliz, iba al colegio, tenía a sus amigos, pero ven que en su familia hay un tracto de destrucción. Y tercer anillo, es que aquí en la casa estábamos más o menos iguales, pero afuera existe, por ejemplo, una pandemia que ha obligado a recalcular la forma en cómo vivimos el día a día. ¿Cuál es la crisis? La propia, la de los míos y la de todos los demás, la que es más compleja de poder resolver. En el caso de los niños, o sea, mientras más intensifiques como estos anillos, puede Ujú, ser más grave, ¿no? Es como si en el exterior, a nivel de sociedad, a nivel país, existe una crisis, existen las variables de provocar mucho más daños, evidentemente. Ahora, si a nivel familiar también hay crisis y no están todos los lazos bien unidos, hay menos factores protectores, y ahora si el niño por sí solo o la niña tiene menos recursos, hay mm, más factores de desprotección. Entonces, yo partiría diciendo que en el caso infanto-juvenil, en el caso de los niños, la base más importante y fundamental son los padres.
los padres, mamá, papá o persona significativa o adulto que esté a cargo de ese niño o niña, es como que le entrega toda la cuna de protección a nivel emocional, a nivel cognitivo, de pensamiento, y en hechos y en acciones concretas. Ok. En la medida que el adulto pueda entregar estas herramientas, naturalmente el niño o la niña se va a regular, ¿no? Ujú. Entonces los padres se transforman en el pilar fundamental. Por lo general puede ocurrir cualquier crisis y en la vida de los niños van a ocurrir crisis. De hecho, por ejemplo, el nacimiento podríamos tomarlo como un cambio rotundo que puede ser tomado como una crisis en el buen sentido de la palabra. Pero, por ejemplo, al nacer ya llora, le cambiaron el escenario y ahora, ¿qué hacen los padres con eso? Lo pueden acoger, pueden generar apego, lo pueden calmar. Inmediatamente ahí, en ese primer acto, ya van entregándole estrategias de cómo vivir una emoción o cómo vivir un cambio, ¿no? Ahora, si nace y queda solo, está oscuro, no hay nadie que lo proteja, está llorando, tiene hambre, nadie satisface esa necesidad, evidentemente todos esos mensajes y señales van generando en él una Mm, conciencia de desesperanza, de que estoy solo. Entonces, ujú. No hay cada solución. vivencia del niño es una oportunidad para que los padres vayan integrando recursos en él, pero principalmente parte de los padres. Ahora, si esto se logra, puede ocurrir cualquier situación, pero como estos recursos están integrados en el contexto familiar, se va a vivir de la mejor manera posible. Mm, entiendo. Mira, fíjate que nos empiezan a llegar ya las primeras preguntas, invitación para todos aquellos que nos acompañan en esta Mm. tarde, noche ya de sábado. Por ejemplo, Danit nos escribe, ¿cómo aprender de los niños y evitar traspasarles miedos de la familia? Porque más allá, digamos, de las series de hipótesis y teorías, digamos, que son bastante más que simples teorías, con respecto a que genéticamente ciertos medios pueden ser traspasados transgeneracionalmente, ¿cómo uno que probablemente no ha hecho alguna vez una terapia, no ha trabajado temas internos porque ha sabido resistirse, ha sabido aguantar, ha sabido sobreponerse, incluso sobreadaptarse, mala palabra por lo demás, y comienza sin quererlo a nunca haber desarrollado herramientas propias para salir de esos conflictos y al ver que su hijo los tiene, yo no los tengo para mí, mucho menos los voy a tener para ellos. Al revés, lo que preguntan acá es cómo yo puedo quizás ayudarme en los niños, en mis hijos, para que ellos me brinden cuál es la solución que necesitan. ¿Se puede dar una ecuación de esa manera? Bueno, efectivamente, siempre funciona de la misma manera. Lo importante es tener la capacidad de poder entenderlo. Los hijos o las niñas, los niños, siempre van a venir a entregar aprendizaje a los padres, de una u otra Ok. forma. Ujú. Lo importante es poder entender cuál es el aprendizaje que está ahí y que me propone este hijo. Ahora el hijo Mm. no viene, a veces los hijos tienen mensajes súper importantes y a los papás los dejan así como, wow, o sea, esto que me dijo me dejó súper sorprendido, pero eh, sin quererlo, los hijos vienen a entregar siempre lecciones, incluso no solamente a los padres, a la familia completa, ¿no? Mm. Es importante que los padres también estén muy atentos. Por lo general, supongamos, y que tiene relación también con el tema de los miedos, eh, supongamos, por ejemplo, que hay una madre, y este es caso real, como para ejemplificar, Ok. que hay una madre que tiene o que tenía, por ejemplo, muchísimos miedos. Miedo porque en sí misma su historia de familia había sido muy desprotegida, había sufrido muchísimas cosas de infancia, entonces esta mamá tenía muchos miedos y tenía puesta toda la protección, ya en un extremo como la sobreprotección, en su hijo, ¿no? Entonces, Mm. ¿qué es lo que trataba de hacer esta madre con estos miedos? Era tratar de asegurar toda una burbuja de bienestar y de felicidad en esta familia. ¿Qué es lo que ocurría acá? Efectivamente estaban todas estas necesidades satisfechas. El tema es que de pronto un día viene a consulta y dice, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada por mi hijo. ¿Por qué? Porque el otro día fue y en un acto de rabia va y rompe un vidrio. Y no sé por qué, él no es así. Entonces Ok. inmediatamente te da una pista, porque
En el caso de esta mamá, por sus miedos, por sus temores de infancia, historia de vida, historia familiar que no quería repetir con su hijo, finalmente lo que provoca es con tanta protección y garantizar la felicidad que niega rotundamente todas las otras vivencias. Por tanto, el hijo nunca fue, por decirlo de alguna forma, entrenado en cómo vivir una pena, en cómo vivir una frustración, en cómo vivir una rabia, porque nunca tuvo frustraciones, porque ante cualquier posibilidad de frustración, los padres actuaban para resguardarlo. Nunca Ajá. tuvo pena porque en realidad le evitaron todo tipo de conflictos, lo sobreprotegían. Entonces, ese hijo efectivamente estaba bien, pero con ninguna estrategia para poder afrontar la vida. ¿Cómo lo pidieron a él? Él me decía, un niño de 5 años, me decía, yo me tuve que esconder solo en un closet a llorar toda la tarde porque murió mi perro y en mi casa estaban todos felices porque ellos decían que estaba en un mundo mejor, ahora el perrito, y lo afrontaban de una forma feliz. Y él no podía Ok, entender bajo su experiencia, él decía, entiendo. ¿por qué nadie llora? ¿Por qué yo sufro? ¿Yo estaré mal? Y su dolor siempre lo vivió solo. Mira, En esta dinámica, el dolor no estaba permitido. Y esto, por ya, ejemplo, esto es un ejemplo para decir que los miedos provocan este tipo de cosas. ok, debo decirte, Claudio, que hay una gran cantidad de preguntas. Muchas gracias a todas las personas que se suman a esta nueva transmisión, que como ustedes ya saben, de lunes a sábado va a través de nuestras redes, es cierto, de Instituto Serie Conciencia y que posteriormente las colocamos no solamente en nuestra historia, en nuestro Instagram, nuestro Facebook, sino también en nuestro canal de YouTube, donde las pueden revisar completamente todas. Y próximamente ya avisaremos en un nuevo canal, además, a través, si ustedes lo buscan en YouTube, mientras tanto, Sí. Instituto Ser. Déjame hacerte una pregunta, porque, y después voy a pasar a toda la gran cantidad de consultas que hay por el momento. Con respecto a esto que me acabas de contar, ¿cómo ves tú la idea linda, ¿cierto? Poética de la película Qué bello, no, La, no, La vida es la vida. bella, Ok. claro, donde este papá protege en mitad de prisioneros del Holocausto de hacer de que todo a su alrededor, teniendo que estamos hablando de un niño de aproximadamente 3 4 años, para que no sepa nunca de que son prisioneros de los movimientos nazis. ¿Eso estaría correcto? ¿O ese niño, cuando es rescatado al final y que cree que se gana el premio con este tanque, ¿cierto?, de los soldados aliados, y él finalmente se va a enterar de lo que pasó con su papá y va a pasar, ¿qué es eso? Está bien, para la película está perfecto. Y uno llora y se emociona y dice que buen papá. Inevitablemente él va a tener que saber lo que ocurrió, ¿cierto? Y probablemente lo va a saber más pronto que tarde. ¿Cómo funciona ahí esto de querer excesivamente contarle un cuento de hadas a los niños? Yo creo que la mayoría de los padres van a querer transformar en realidad la película La vida es bella. Y yo creo que todas las madres, todos los papás van a tratar de hacer todo lo humanamente posible lo que esté a su alcance para que sus hijos siempre sean felices, estén bien. Y Mm, ver sufrir a un hijo, probablemente para una mamá o un papá, es el dolor más grande que puede sentir. Entonces, ahí hay dos dolores. Uno, el otro, mi hijo, quien sufre, y yo, el dolor que yo siento, ¿no? Entonces me tengo que hacer cargo de dos dolores. Por eso también tratamos de evitar estas situaciones de crisis o de conflictos, de dolores, o tratamos de darle toda la vuelta para evitar dos dolores. Y aquí tiene que quedar muy claro, evitar el dolor del otro y evitar mi dolor al ver al otro sufrir a quien amo. En sí, lo que se hace en la película, en la vida real, es insostenible, ¿no? ok, ujú, Pero sí tiene que existir un equilibrio, ¿no? No mostrar una realidad totalmente cruda, porque si no eso sería vivir la vida de una forma muy polarizada, pero tampoco negar una realidad, porque ujú, también sería vivirlo de una forma muy polarizada, porque en algún momento la realidad va a caer en cuenta y eso va a ser insostenible. mm, Lo ideal es generar un espacio de equilibrio en donde a los niños no se les niegue la realidad, pero se relate la realidad de acuerdo al rango etario que tiene el niño. Los niños siempre van a querer saber, siempre van a querer saber. Los niños siempre se preguntan y de acuerdo a la edad se atribuyen a sí mismos. Mientras más pequeños, lo que ocurra a su entorno se lo van a atribuir y eso es muy complejo, sobre todo cuando no se hablan las cosas. Supongamos,
en separaciones, aquí en consulta uno lo ve muchísimo, que Mm, los padres tienden a pensar de que no se separaron de buena forma y todo eso, pero los niños tienen muchas preguntas. Por ejemplo, no entiendo por qué se separaron. Ah, debe ser porque yo me porté mal, entonces la culpa mm, la tengo yo. Y eso es porque muchas veces no se sacan los elefantes bajo la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se habla de lo que es totalmente evidente. Con respecto, por ejemplo, a la pandemia o a esta crisis o a las crisis familiares que se provocan, los niños siempre lo van a percibir, siempre. El tema es que no lo van a decir muchas veces, o uno va a creer que están bien, mm. ¿no? Uno tiende a pensar de que los niños, sobre todo los niños más pequeños, están bien porque siguen jugando, porque están tranquilos, pero son unas esponjas y de verdad que entienden absolutamente todo. La única diferencia es que si nadie les explica, Mm, con sus propios recursos se lo van a tratar de explicar a sí mismos. El riesgo es perfecto. que se lo atribuyan a sí mismos. Ok, ¿Ya? exacto. Aquí hay un ejemplo, Complejo. supongamos, el tema de la muerte, que es muy complejo, es una crisis existencial cuando las niñas y niñas entienden la existencia de la muerte. ¿No? Ahí Claro. caen en crisis, porque cuando son pequeños, ellos creen que sus padres siempre van a estar. La crisis Mm, existencial de la muerte es saber que su madre no va a estar, y ahí cae una crisis. Los padres, por ejemplo, siempre a veces tienden a evitar hablar de las cosas difíciles, por ejemplo, la muerte. ¿Ya? mm, ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, supongamos, se le muere una mascota y se esconde la mascota, y le dicen, no, se perdió, por ejemplo, ya, se mm, extravió, no se habla de esto, simplemente si, no se habló más, ¿no? Eh, mm. Va a llegar un momento en que alguien va a morir significativo para la familia, algún familiar. Y ese niño nunca fue, por decirlo en estos términos, nunca tuvo la posibilidad de vivenciar y convivir con la muerte. Con ¿No? esa No posibilidad. supo, Mm, no supo qué hacer. Entonces, claro, evitamos, pero le va a tocar una grande. Y no estuvo entrenado en las más pequeñas. ¿Cómo podemos preparar una grande? Viviendo en las más pequeñas. Como por ejemplo, perfecto. se murió mi pececito. Ya a lo mejor el niño no tenía tanto vínculo con el pez, pero bueno, de acuerdo a las creencias familiares y todo eso, se hace el ritual y el niño está Ok. ahí para despedir a la criatura. Entonces el niño ya sabe cómo lo aborda la familia, sabe, por ejemplo, si alguien está triste, otro lo va a consolar. Entonces el niño dice, ah, mi papá está triste, se permite estar triste. Ah, pero Mm, hay otra persona que lo va a consolar. Ah, genial, entonces si yo me siento triste, me puedo sentir triste y alguien me va a consolar. Perfecto, esas son las etapas. Un niño no te la va a graficar así como en etapas, pero viendo todas estas dinámicas va a entender qué hay que hacer con lo que siento, qué tengo que hacer entiendo. con mi dolor, por ejemplo. Entonces, Finalmente parece... Sí, maestro, perdón. Dele. Finalmente, en el caso de la pandemia o todo lo que pueda provocar esta contingencia, lo más importante es como lo plantea la psicología Gestalt, es Ujú. hacer todo el ciclo de la experiencia y eso como primera Ok, etapa es poder reconocer qué es lo que a mí me pasa para dar una toma de conciencia y empezar a satisfacer toda una necesidad. ¿Qué es esto que siento? Tristeza. Y esa pega la hacen los papás, oye, te veo triste, ¿no? mm, Háblame, ah, fue por esto, ¿no? Y el niño, sí, fue por eso. Entonces, darle toda la satisfacción a esa necesidad de cariño, de contención. Y ahí el niño, naturalmente, si los adultos lo hacen con ellos, esa estrategia queda integrada, por tanto, el niño adulto lo va a hacer consigo mismo, porque ya fue perfecto. entrenado en esa estrategia. Ok. Lo que me parece clave en todo esto, así llevándolo así pero a la escala más de silabario, más básica se puede decir, es que en algún momento los papás, frente a cualquier hecho de crisis interna, familiar, exógena, es, sí, las cosas no están bien, pero estamos juntos en esto y Por vamos a hacer ejemplo. lo mejor posible dentro de nosotros. De hecho, a propósito de lo que tú decías, un comentario de B. Mural dice, los niños al parecer son más fuertes que nosotros. Durante estas crisis, los adultos estamos depres, sin embargo, los niños, hasta se podría decir que están felices, están más cerca de sus padres, que la sociedad cada vez los mantiene un poquito más aparte. Pregunta, doctor Roberto Ricón Fernández, ¿cómo manejar la separación de los padres, supongo, debido a que la pandemia nos agarró separados? Qué buena pregunta. Cuando
existe toda esta dinámica de visitas, de obviamente donde el papá, digamos, que no está viviendo con él, con el pequeño, lo ve los fines de semana por medio, todas las veces, y que ahora la pandemia no lo permite. ¿Cómo se trabaja aquello? Ya, eso es muy importante y justamente en consulta uno lo ve muchísimo ese tema, sobre todo con papás separados. Lo más importante cuando los padres se separan, hay muchas etapas en esto, pero una de estas etapas que hay que asegurar en los niños es, cuando los padres están juntos existe una estabilidad, existe un piso, ¿ya? Aunque Ujú. los padres se lleven mal, ya es un piso. Es Ok, como, este es mi mundo, ok, perfecto, bueno, malo, pero este es mi mundo. Existe una base, una estabilidad. Cuando los padres se separan, lo primero que hay que entender es que para que los padres se separaran pasó mucho tiempo. O sea, es decir, vivieron mm, un proceso largo de me voy a separar, no, esto es lo mejor, luchemos por esto, ya, luchemos, vamos a terapia, conversémoslo, nos peleamos, nos reconciliamos, ok, nos vamos a separar. Todo ese proceso, que es de duelo, los papás lo pasan mal, los niños simplemente llega un momento en que le dicen, ¿sabes qué? Nos separamos. Entonces, de ahí recién parte la etapa de los niños de poder entender la separación, el proceso de separación. Los papás lo vivieron de antes. Los niños recién exacto, parten en el momento en que caen en cuenta que están separados. Ya, claro. entonces, como todo este mundo se desestructuró, con las visitas, lo que se hace es formar Mm, una nueva estructura, ¿ya? perfecto. ¿Qué es importante ahí? Es volver a mantener una estructura clara y casi como un hábito de horarios y días. Así. Porque así, ¿no? Sobre todo en las separaciones más tempranas y niños que son de menores edad. Es decir, mi papá me va a ver tal día, de tal hora a tal hora. ¿No? Porque se crea internamente, se va a crear una seguridad. Es como, yo sé que mi papá lo voy a ver tal día, a tal hora. Inmediatamente se crea una seguridad. En estos Mm, casos de pandemia, la separación se debe hacer exactamente lo mismo con videollamados, por ejemplo, por o con ejemplo, llamadas, ok. ¿ya? Cuando son más pequeños los niños, no van a querer hablar. Estadísticamente es así, no quiere decir que a los papás no los quieran, ¿ya? Porque un papá va a llamar, supongamos, y va a decir, oye, quiero hablar contigo, ¿quieres hablar? Y la mamá le va a pasar el teléfono, ¿quieres hablar con el papá? Pero dile, no, no quiero. Los niños van a hacer eso, los más pequeños. Los Ok, papás tienden a pensar de que, oh, no me quiere, no le importo, ¿ya? Pero no importa, tienen que hacerlo igualmente, decir como siempre mi papá me llama a tal hora, todos los días, o hay una videollamada de tal hora, aunque mi hija se vaya, si son 30 minutos, me quedo 30 minutos ahí, aunque mi hija se vaya, porque se crea internalizado la conciencia de mi papá está, exacto. Y está. sí, está, O sea, listo, espera, no solo eso, no me falla. no me Está a falla, la hora que dijo. Exactamente. Mira, justamente. mira, Pei Nostroza no hace un comentario. No sé si esto yo creo que es más complejo de responder. Dice, Ujú. yo soy docente, tengo clases online. Lo complicado son los jóvenes con Asperger, Claro. dice ella. Claro, porque no sé si, yo creo que es una respuesta bien completa la que hay que dar ahí, pero da la impresión de que un niño con Asperger está muy afirmado a propósito de lo que tú dices de los hábitos. Entonces, si tú se los Sí, cambias, o sea, no es una pequeña variación, es darle vuelta a algo. Y es peor que empezar de cero. Me echaste a perder lo que ya tenía. Entonces, ¿qué se hace? Pues se podría hacer ahí dentro de lo que tú conoces y entiendes, Claudio, un acercamiento de a poco a empezar a comunicarse a través de una pantalla, o cuál sería una estrategia por lo menos básica en donde los padres del niño, del pupilo, podrían darle algún refuerzo para la profesora. bueno, en el caso del espectro autista, en este caso como desde los Asperger, es mucho más complejo esta situación de pandemia, porque justamente ellos están habituados al ir al colegio, que llegan a tal hora, interactúo con estas tías, estos son mis compañeros, existe toda una estructura que genera internamente una estabilidad psíquica y anímica, Mm, ¿ya? mm, Con esa base, asegurando esa base, permite avanzar en el aprendizaje, ¿ya? ok, No es al revés, o sea, tiene que haber una base emocional y psíquica para asegurar el aprendizaje, asegurar los exacto. contenidos curriculares, por decirlo de alguna forma.
Con este Exacto. quiebre, si uno quiere sostener solo el aprendizaje curricular, sin ninguna base de fondo, es tiempo perdido en el fondo, ¿ya? O sea, no tiempo perdido, pero es un esfuerzo totalmente extra. Probablemente y yo no conozco el Mm, caso particular, pero probablemente en esta instancia todas las escuelas especiales o los colegios que están integrando y que trabajan con programas de integración deberían bajar las expectativas, quizás ya las tienen más bajas, de decir, ok, demos una estructura, tratemos de entregar los contenidos, pero en ningún caso las expectativas de llegar a lograr las metas que lleguen a unas condiciones normales, porque si no, entiendo. la docente se va a frustrar, va a tener una carga tremendamente extra y el niño es como condenarlo al fracaso, es como reforzarle día a día que él no puede, ¿no? Mm, ¿Y qué es importante en los niños con Asperger? La familia. La docente es un trabajo, las docentes tienen un par de horas que además tienen que entregar contenidos y tienen que trabajar otras cosas. En el trabajo con niños con Asperger o espectro autista, la familia es la principal sostén emocional, psíquico, etcétera. O sea, si eso no está bien resguardado, es como un saco sin fondo. Evidentemente siempre una docente va a marcar la vida de un niño. No es malo recordar que a toda persona adulta, cuando uno le dice, oye, ¿qué recuerdas del colegio? No te van a decir, oye, me encantan las divisiones porque esta clase yo aprendí. No, te va a decir, me acuerdo de tal profesor, porque cuando estuve mal, él se acercó y habló conmigo. uno nunca se Eso es lo olvida que, eso. eso es lo que uno recuerda del colegio, los vínculos. Los vínculos. Mm, Entonces, yo le dije a esa docente que ojalá que la escuela o el colegio donde esté les bajen las expectativas a ellas para que las docentes no se vean forzadas a entregar contenidos y que se dediquen a reforzar y a trabajar lo que se pueda en contenidos, pero finalmente darle una estructura, darle hábitos, darle contención emocional, trabajar como ese aspecto. perfecto. Mira, fíjate que nos escribe Patita, PC33. ¿Qué pasa? Yo creo que esta es una pregunta que parecía haber estado respondida y sin embargo yo encuentro que es bueno reforzarla porque esta debe ser la situación de muchas personas. ¿Qué pasa cuando uno está en colapso todos estos días en pandemia? Obviamente, nos faltan excusas para estar Mm. aproblemados. La incertidumbre es tremenda, o sea, con todos los recursos, son muy pocos los seres humanos adultos que podrían haberse alguna vez estar preparados para una situación así. Yo ni siquiera yo, digamos, pensaba que iba a ser tanto. Mm. Bueno, con respecto a este colapso, dice ella, Patita, le transmito eso a mi hijo, angustia y colapso emocional, rabia, frustración. Creo que lo tengo estresado, dice ella. Sí, evidentemente en estos casos, a pesar de que hay excepciones, a los que les corresponde regular a los niños son a los adultos, no los niños a los adultos, a pesar de que hay casos en que los adultos son los que regulan a los niños. De hecho, muchas veces son los niños que van inconscientemente al sacrificio para poder buscar un equilibrio y como puntos de fuga, ¿no? Mm, Por ejemplo, en mamás que están en estados más bien depresivos, lo que tienden a hacer los niños es hacer más conductas disruptivas para enojar mucho a la madre. ¿Para qué? Para que la mamá se active. Porque es sí, reacciones. preferible, para que es preferible verla muy enojada a verla en depresión, porque depresión es sin vida. Entonces un niño se va a sacrificar inconscientemente para poder activarla. Ahora, Ajá, ok. Ahora, Mm, en el caso de los adultos que esta mamá que hablaba, evidentemente no se puede pretender regular a un niño si el adulto no está regulado, porque es como, no, o sea, no se puede. Lo que hay que trabajar, o a lo mejor este ejemplo le podría servir a la mamá, es que nosotros nos relacionamos con otros a través de puentes emocionales. Por ejemplo, acá, lo ideal es que ujú. esta base de aquí sea de tranquilidad y bienestar. Parejico. No un estado zen, pero un estado de bienestar. Una Ah, ok. mamá estresada y alterada o nerviosa, ansiosa, es como si aquí estuviese del 1 al 10, es como que estuviese acá y está viviendo en esta línea, ¿no? Mm, Entonces, si nosotros nos conectamos por puentes emocionales, este niño, ¿qué va a tener que hacer? Va a subir inconscientemente acá, porque aquí engancha. Es como que la emoción, de alguna manera, mm, se transmite, ¿no? Es como un imán. Entonces, si la mamá está acá, exacto. es el Para puente estar en emocional. sintonía.
ahí conectan, ¿no? Es como, y los niños siempre van a buscar conectar con la madre. Entonces va a enganchar en este estado emocional. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa mamá para poder regular a su hijo? Es proponerle otro puente emocional. Es decir, la madre tiene que trabajar para que el hijo naturalmente pueda regularse. ¿Qué es lo que puede hacer la mamá? Una persona que está con estados emocionales altos, por ejemplo, Mm, supongamos, tiene pena, ¿ya? Porque está ok. frustrada, detrás de esa rabia y pena. Lo que tiene que hacer ante esta carga, siempre la emoción lo tenemos que ver como una carga de energía, ¿no? Y tiene que hacer la misma descarga. Para eso tiene que buscar mecanismos de regulación emocional, como por ejemplo, Mm, identifico lo que mm, me pasa, y aquí vemos el ok. ciclo de la experiencia que propone la Gestalt. Tengo pena, Ujú. ok, lo identifiqué. ¿Qué hago con esa pena? Me tengo que hacer cargo. Eh, ¿Puedo hacer esto, no? No, yo tengo que ser fuerte, tengo que seguir adelante. Ok, rechazo lo que me pasa, pero la pena sigue arriba. Lo que tengo que hacer Ah, es seguir el ciclo de la experiencia y darle satisfacción a esta necesidad. ¿Qué tengo pena? ¿Qué puedo hacer? Tengo ganas de llorar, lloro. Tengo ganas de hablar con alguien, necesito un abrazo, necesito contención. Entonces, naturalmente, hago una descarga para llegar a perfecto, punto cero. ¿Qué es lo que perfecto. contribuye a eso? Además de una madre regulada que valida sus emociones y Mm, se hace cargo de ellas, es que naturalmente este hijo que la observa va diciendo este hijo así como, oh, mi mamá cuando tiene pena habla con alguien. Ah, mira, eso es lo que hay que hacer cuando tengo pena. ajá, Cuando tiene pena, ¿qué hay que hacer? Llorar y validar esa emoción. notable. Ah, entonces cuando a mí me pase eso, voy a hacer eso. Entonces, si la Perfecto, mamá lo hace, entrena por modelaje al hijo qué hacer con la emoción que está sintiendo, ¿no? Y ahí, perfecto. relacionándose de acá, se puede perfectamente bien. Maravilloso. Yo dentro de mi humildad de aporte, fíjense que algo que siempre es bueno como sistema de regulación, porque el cuerpo es tan sabio, hagan ejercicio. De partida es entretenido. Y si tienen una Mm, consola de videojuegos, hay hasta juegos que son de ejercicio, así que descárguenlo y denle toma, nomás. Si no, en la casa, troter. Yo tengo un amigo que es súper pragmático, ingeniero comercial el hombre, sí, pero empresario, y todos los días los niños no les lee cuentos, no ventile nada, los saca a trotar en el patio hasta dejarlos lona y quedan todos felices. Así en fin, mira, a ver, Lourdes dice, lo que hacemos nosotras, nos comenta ella, le creamos distintos escenarios en la casa. Seguimos bien, con los mismos del jardín, el mismo horario, pero nos da nostalgia cuando nos pregunta por los tatas, ¿cierto? Por los abuelos, o terminan las videollamadas y se pone triste porque se interrumpe una conversación viendo atrás de una pantalla a un ser querido que antes iban sí. a visitar. Y le hablamos de un bicho que está fuera. ¿Está bien? La pregunta es que le están explicando por qué es la situación y le hablan derechamente como que hay una pandemia regulado, digamos, en donde hay un bicho malo que está enfermando a la gente, por eso no podemos salir en el fondo. O sea, están haciéndolo todo. Videollamadas, hacen dinámicas en la casa y el niño o niña se pone triste porque esa videoconferencia se interrumpe en algún momento, tiene que terminar. No es igual que lo otro, que estar abrazándose cerca, y la explicación que les dan es que fuera hay un bicho, más complejo. Supongo que la explicación está bien, pregunta ella. O sea, yo creo que está perfecto, ¿no? Sí, O, está bien. Ahora, si me están hablando de alguien que tiene 16 años, no, no sería tan adecuado, pero vamos, vamos a suponer que tiene una edad acorde a... ¿A quién te imaginas tú, por ejemplo, cuando te dan esa respuesta? ¿Un niño de qué edad? máximo 6, 7, tope. Perfecto, ok, ya, perfecto, tope. Entonces, por eso la respuesta tienen que ver con el rango etario o el nivel de entendimiento que tiene ese hijo. Para una respuesta así, para un niño de 5 o 6 años, está bastante bien. ¿Por qué? Porque da lo mismo la metáfora que ocupes o la analogía que ocupes. Lo importante es hacerse cargo de esta realidad. Una realidad no se puede negar o no vas a poderla negar siempre, porque, o sea, y sobre todo en estos medios que por todos lados te va a llegar información. Entonces, si la Mm, familia no se hace cargo de esa información, el niño va a tener respuestas por otros lados, a lo mejor va a preguntar a algún amigo, a lo mejor va a leer una noticia, y si la familia no se hace cargo, se va a quedar con la peor información, ¿no? exacto. Entonces, la familia se tiene que hacer cargo de todas las dudas que tiene el niño o la niña, y explicárselo de esa forma queda bastante bien. Sí es importante validar lo que siente el niño, es decir, si el niño está sintiendo pena porque tiene que cortar la videollamada, no es distraerlo,
¿no? Es decir, oye, mira, mm, ¿te da pena? ¿Te da pena no poder hablar con tu abuelito? Sí, me da pena porque lo extraño. Oh, yo también lo extraño. Empatizo con él y también le ajá, muestro que a mí me duele. ¿Qué podemos hacer? Acompañarnos. ¿Lo queremos llamar de nuevo? ¿Lo quieres llamar? Ya, llamémoslo de nuevo. Ya, ven, dame un abrazo. O sea, con gestos y acciones le enseño cómo vivir una emoción. No la niego, no la bypaseo, sino le enseño a vivirla y sí. aprendo. Fija- Fíjate que alguien también me explicaba un caso similar que echaba mucho menos a su abuelita. Mm, Y la mamá muy inteligente, a mi entender, es que se termina la videollamada y la echa de menos, y la mamá lo que le propone es, hagámosle un regalo, y que empiezan a hacerle dibujos o cosas bordadas, y junto con aprovechar de hacer manualidades, para la próxima videollamada de ¿Ya? mañana, le ¿Ya? tenían sorpresa. Entonces lograban hacer una dinámica en el momento y además posteriormente compartirla con ella para cuando volvieran a hacer contacto. Entonces no tenía que echarle de menos porque este era el momento de hacer el regalo Mm, sorpresa para más adelante la vuelta. Me parece que fue una solución muy buena. Oye, qué maestro, debo buena. decirte Sí, qué buena. que la cantidad de preguntas son muchas. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer un tema sobre dinámicas familiares. No me voy a saltar ni una, voy a ir más o menos todas un poco como han ido apareciendo. Esteban JPG, qué buen nombre, dice, cuando hablamos al comienzo, estamos hablando respecto al tema del día de hoy, a través de nuestras redes Instituto Ser y Conciencia, lunes a sábado, siempre con un gran terapeuta al frente. Hoy día sobre cómo manejar las crisis de los infantes dentro de la situación que nos encontramos y qué herramientas podemos ocupar los padres. Nos pregunta Steph JPG, ¿cómo es la mejor manera, un tema que estábamos hablando recién, de decir que algo o alguien murió, en este caso una mascota, un familiar? ¿Cómo se enfrenta el tema de la muerte? Según las creencias y religiones de la familia, eh, hay un método estructurado para niños de tal edad, el tema de la muerte se trata así, se explica, con pizarra en mano, ¿cómo se hace? Lo primero hay distintos recursos. Primero, entender si la familia ya tiene como una creencia de principios en relación a la muerte, es un buen recurso para darle como esta explicación o este sostén de este fenómeno que ha ocurrido, ¿no? Hay distintas creencias y es muy bueno poder ocuparlas. Lo primero que les quiero transmitir es que ante esta situación a los niños, independiente de la edad, siempre hay que hablarles y transmitirles. Ahora, la forma que se transmite es distinta. Si yo, por ejemplo, ahí está el tema de la muerte y yo me desbordo, que ya no es vivir la pena, porque cuando veo Mm, la pena es como la reconozco, la veo y me hago cargo. Cuando me desbordo es que la emoción me toma, ¿no? Entonces, claro. ya ni siquiera puedo empatizar con el otro ni puedo ver al otro. Entonces, en estos casos, primero, siempre es abordar la temática. Siempre es importante preguntarle al niño. Los padres tienen mucho miedo como a veces a preguntar. Cuando yo les digo, oye, pero ¿han hablado de esto con su hijo? No le hemos preguntado porque a lo mejor quizás qué va a pensar. Lo primero más básico es, oye hijo, oye hija, ¿qué piensas de esto? ¿Qué sientes de esto? Oye, tu abuelita le pasó esto, ¿no la has visto? ¿Qué crees que le ocurrió? ¿O qué crees ahora murió, por ejemplo? ¿Qué crees que le pasó después de fallecer? Como Mm, hacerle todas las preguntas de una forma súper curiosa y no pasa nada, porque además los mejores que les pueden preguntar son los padres, porque exacto. tienen el vínculo afectivo totalmente para poder preguntarle de todo. Entonces, primero, no tengan miedo a indagar en la subjetividad del niño. Pregúntenle todo sin miedo a poder equivocarse en la pregunta, porque por último se pueden corregir y no hay problema. Y en base a Mm, eso, hacerse cargo de lo que ocurre. Siempre es importante vivir las etapas de el duelo con ellos y poder acompañarlos, saber si les ujú, afecta, de qué forma les afecta. En los niños, uno lo va a detectar más bien en sintomatología. Es muy difícil que un niño a muy temprana edad, un niño a muy temprana edad, a veces algunos lo hacen, pero cuando son más pequeñitos es muy difícil que un niño diga, mira, ¿sabes qué, mamá? En virtud de la muerte he notado claro. crisis existencial en mí y por tanto estoy sintiendo una sensación de pena insaciable y lo siento como un vacío tremendo y no me puedo hacer cargo de eso. ¿Me puedes ayudar? O sea, los No, niños no van a poder poner en palabras lo que sienten. Todo esto claro. que sienten lo vas a desbordar. Entonces, con ese desborde lo transforman en conductas o acciones. Se van a poner más Mm, irritables, van a hacer conductas disruptivas, o sea, a lo mejor se pueden orinar, pueden tener pesadillas,
mucha atención a los juegos, cómo juegan, qué tipo de juego, entonces de todo eso hay que hacerse cargo. Mm, Herramientas muy importantes para los papás, y acá lo podemos ver también desde la psicología Gestalt, es ocupar los ujú. elementos simbólicos. Si está el tema de la muerte, podrían buscar cuentos, a lo mejor ahí también les podríamos recomendar, que hablen en Buena relación con la muerte, ¿no? Entonces uno, de acuerdo a la edad, lee la historia del osito que perdió a un familiar, ¿no? Entonces uno trabaja con los niños de forma proyectada. Entonces uno le pregunta, oye, cómo se siente este osito pequeñito que perdió a su mamá? ¿Cómo crees que está él? No, debe estar súper mal. Oye, ¿qué crees? A ver, sigamos con la historia. Mira, ¿qué crees que necesita este es osito? verdad. Que lo abracen. Entonces el niño te va dando las respuestas de forma proyectada a través de Realmente. cuentos, películas o de juegos. Importantes, papás, mamás tienen que jugar con sus hijos. ¿Para qué? Evidentemente para poder entretenerse, generar vínculos, pero también porque a través de los juegos te entregan todas las pistas para entender ese mundo interno que a través de las palabras uno no puede entender. Uno le pregunta al niño, Maravilloso. ¿qué te pasa? Estoy bien, pero por dentro no. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es desde lo cognitivo, desde la palabra, es a través del Mm, juego simbólico. Entonces jueguen con los hijos, van a estar con los muñequitos, entonces ahí van a ver, oye, mira, este bichito se comió a este otro bichito, entonces ahí uno va viendo las dinámicas, y a través de esos juegos, en otra mm. oportunidad a lo mejor les puedo enseñar cómo trabajar con juegos proyectivos, con cuentos para poder Sí, elaborar. hagamos eso alguna vez. Perfecto. Bueno, y a modo personal, si es por tratar de tener la excusa de hablar de los temas, está siempre el Rey León que sirve casi para todo. Así como la pomada de Bueno, todos los temas el Rey prácticamente. León, Coco, Por ejemplo, exactamente. Mira, eh, insisto, son muchas las preguntas, entonces vamos a tratar de responder lo más concretamente posible. La mayoría, yo he ido por orden, voy a hacer todo lo posible. Bebé Miranda, mi hijo tiene ¿ya? 2,7 años, casi 3, había dejado los pañales y ahora como que retrocedió. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede haber pasado ahí? Por eso te digo, los niños por lo general van a mostrar síntomas. Ya, primero lo que hay que descartar es si es un tema netamente fisiológico, por ende, me imagino que la mamá ya fue a todos los exámenes y le dijeron, mira, tu hijo no tiene nada, está normal, no sabemos por qué ocurre esto. Ok, ya cuando Mm, pasamos todas esas etapas previas de evaluaciones médicas, llegamos al punto de decir, mira, aquí efectivamente tiene conductas regresivas. ¿Por qué tiene conducta regresiva? Y aquí ya podemos ir al caso particular. Evidentemente, también tenemos que saber que toda la vivencia interna de los niños, cuando no la pueden elaborar, se va a traducir en conductas, como por ejemplo conductas regresivas. Y ahí también, naturalmente, te va a tirar el símbolo, que es esta conducta regresiva, te va a tirar lo que necesita. Probablemente ese niño necesita ah, muchísima más contención, muchísimo más apego, muchísima más atención, como la que tenía cuando era de esa edad en que se orinaba, por ejemplo, ¿no? perfecto. Oh, qué interesante. Ya notable. No, bueno, maestro, siempre se agradece. Das en el clavo. Mira, Terapia en la Sombra, así gran colaborador de nuestro espacio, nos Mm, pregunta, ¿qué ocurre cuando la familia nuclear está conformada solo por un niño o niña y solo un padre o madre? ¿Cómo lidiar con el estrés o en algún otro efecto del encierro solo entre dos personas? En este caso, un adulto y un niño. Claro, que es como, claro, sí, claro, hay un escenario un poco más como de película de apocalíptica, así de fin de mundo, así como nos quedamos los dos nomás. Y sí, en esos casos a lo mejor habría que distinguir. Me imagino que pregunta una mamá, por lo general las mamás tienen la custodia de los niños, pero lo vamos a hablar en términos generales. Primero, si viven solos, habría que distinguir si la mamá trabaja o no trabaja. Si trabaja, por lo general, por lo general las mamás tienen una característica, no todas evidentemente, que es la sobreexigencia por cumplir, por estar al cuidado, o sea, por hacer la super mamá, por hacerla totalmente todas y todo perfecto. Entonces lo primero mm, tendría que ser como bajar las expectativas de todo, generar espacios de autocuidado del adulto. Tenemos que entender muy bien que es un adulto que no está regulado, es difícilmente que un niño se regule. O sea, mm, claro. es que si el adulto está acá, el niño está acá, ¿dónde tiene? No, el niño no tiene a dónde llegar. La mamá o el papá tiene que estar acá para que el niño tenga un lugar donde llegar. Para eso tiene que hacer la madre mucho
sistemas de autocuidado, por ejemplo, espacios personal, por ejemplo, que distribuyan, que los horarios estén muy claros, las rutinas estén muy claras, donde hayan espacios, evidentemente, a lo mejor de estudio, espacios de trabajo, espacios de juego solo, espacios de tiempo compartido de calidad, espacios para comer. O sea, hay que asegurar una estructura de espacio y que todos los espacios estén cuidados y sobre todo los espacios de autocuidado, ¿ya? Perfecto. En la medida que la Maravilloso. máquina está todo full, no vamos a llegar a ningún lado. Ahí está claro, claro. Nadie puede conversar si el volumen está a todo chancho. Bueno, no se escucha nada. Ok, Justamente. ya. Alcanzamos a hacer dos preguntas más A porque ver, para variar conmigo, contigo, dijo el tiempo pasó increíblemente volando. Déjeme recalcarle que un seco, eh, maestro, desde siempre te pasaste. Pali Pardo, Navarrete. Yo por decisión de bien familiar, dice, opté por no hacer las tareas que envié en el colegio porque vi que mi pequeña de 4 años estaba comiendo más, despertando en las noches, muy irritable. No sé si está bien. La pregunta va en que cortó el tránsito con el colegio. ¿Sabéis que ya probablemente quizás siguen haciendo clase o no online? Pero si le está mandando tarea, ella dijo, ¿sabéis que olvídate de las tareas? No estamos en perfecto. vacaciones, pero se cortó con eso. ¿Está bien? Ya, Pregunta ella. ya, perfecto. En ese caso, si el estresor principal tenía que ver con lo académico, con lo del colegio, yo en este momento la apoyaría totalmente a esa mamá. Es decir, antes que lo curricular o de conocimientos académicos, está la salud mental, psíquica y emocional de los hijos. Después lo demás se puede reforzar, se puede aprender, se puede poner al día. Pero lo emocional es ahora ya, no hay momento que esperar para hacerse cargo de ello. Entonces, en este momento, primero, regúlense, recuperen todos esos espacios de tranquilidad, de bienestar, de confort, de apego, etcétera, y después, con las pilas recargadas, empiezan a retomar paulatinamente, al ritmo que te proponga tu hija, el tema académico. Como te digo, los colegios siempre a los docentes les exigen de arriba, y eso también hay que tenerlo muy claro. A veces los docentes están ahí exigiendo, pero porque a ellos les exigen pasar ciertos contenidos. Entonces, también aquí un llamado a todos los colegios, establecimientos docentes, bajen mucho la máquina, las expectativas, den mucha más flexibilidad, más facilidades. Sobre todo en estos tiempos, lo que más se necesita es apoyo emocional y contención, no tanto los contenidos curriculares. Y eso es un llamado para toda la familia. Entonces, si usted, mamá, papá, quiere tomar esta decisión, totalmente. Yo después de ahí le hago un apoyo y no hay ningún problema. Después los colegios lo van a entender y todos se van a poner al día. Amigo, cuando ya se van a cumplir poco más de 55 minutos, te cedo la palabra para hacer una invitación a todo lo que se nos viene en términos de programa, entrevista y transmisión a través del Instituto Ser y Conciencia durante la próxima semana y de toda la batería de herramientas que disponemos para las personas en estos tiempos tan especiales. Bueno, primero quiero invitarles a todos, agradecerles también la sintonía, invitarles a todos y recordarles que Instituto Ser y Conciencia tenemos invitados de lunes a sábado, grandes invitados con grandes temas. Estén muy atentos el día de mañana porque mañana vamos a lanzar una parrilla programática de nuevo, así que va a estar muy interesante, atento a nuestras redes y también invitarlos cordialmente a distintos cursos. En lo personal estoy a cargo del curso de formación en psicoterapia Gestalt y vamos a trabajar distintas cosas, como por ejemplo, cómo trabajar herramientas terapéuticas para trabajar con nuestros hijos. La extensión también está invitada no solamente a psicólogos, estudiantes de psicología o personas del área de la salud, sino también está invitada a papá, a mamá o personas que trabajen con niños para que también puedan asistir y integrar todo este tipo de herramientas y estrategias. Así que desde ya todos invitados, visiten nuestras redes, estamos también en YouTube y próximamente nuestro amigo Juan Andrés Alfate le va a dar una sorpresa de dónde van a estar también todos nuestros videos y nuestras historias. Así que me imagino que en la semana ahí nos vas a ir contando. Exactamente, tenemos pedido de provincia, como dicen por ahí, así que muchas gracias, querido amigo, te mando un fuerte abrazo a la distancia y una vez más, muchas gracias a todos a ustedes por participar, tratamos de cumplir y de responder la mayor cantidad de preguntas, sin embargo, aquí vamos a estar por mucho rato, así que nos volvemos a encontrar muy pronto, nos volvemos a ver el próximo lunes, cuídense todos, que estén muy bien, chao, Gran chao. abrazo.